Hola amigas, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer este corset que es un modelo básico, lo van a poder hacer de 1000 formas y como ven en este caso usamos raso, que es brilloso, también pueden usar una tela opaca, siempre y cuando también sea plana, y también le colocamos una puntilla en el centro para hacerlo más original. Por último también usamos un cierre para la espalda, así que si quieren saber cómo se hace, sigan viendo el video. Vamos a comenzar con el delantero. Esta es la pieza principal del delantero, el centro delantero, que como ven está cortado doble, ¿sí? Se coloca la tela doble, esta supongamos que es la tela principal, y se corta justo en el doblez, por acá. Acá está cortada y también le pusimos por encima esta puntilla que pueden poner o no, es opcional. Yo lo pongo para que quede con un toque distinto, que le voy a poner ahí, así que lo corté también al doblez a esta pieza. Y después tenemos los costados medios del delantero, que son estos. Acá está el molde y está cortado por dos de manera espejada. Ahora lo que vamos a hacer es superponer por derechos los delanteros medios con el delantero principal y vamos a ubicar donde están los piquetes. Los piquetes los van a encontrar de la mitad hacia abajo, acá, tanto en el delantero principal como en el medio. Ahora vamos a sujetar con alfileres todo el costado, todo el contorno, y también lo pueden hilvanar si quieren que quede más seguro. Ahora vamos a coser con una costura recta a 1 centímetro de distancia del borde y después podemos pasarle un zigzag para una terminación o una costura de overlock. Lo que vamos a hacer ahora es coser los costados delanteros también con el medio delantero, que es este de acá. Acá, como ven, está cortado dos veces de manera espejada. Este es el molde que lo vamos a retirar y vamos a superponer como hicimos antes, por derechos, por acá, haciendo coincidir piquetes en los dos lados. Y vamos a poner alfileres y hilvanar después desde arriba hasta abajo. Y ahora vamos a coser como hicimos antes, con costura recta, con un largo de punta aproximadamente de 2,5 o 3, y después hacemos el remallado por el borde. Vamos a coser la parte de la espalda. Tenemos los costados, que son estos, y el centro de espalda. Como ven, está cortado dos veces de manera espejada. Voy a retirar los moldes para que puedan ver. Vamos a empezar ubicando primero los piquetes. Fíjense que tenemos piquetes acá, ¿sí? En el centro y acá abajo. Así que hacemos conseguir esos y después seguimos acomodando el resto. Muy bien, ahora vamos a coser o hilvanar primero si quieren. Vamos a coser el cierre en el centro de la espalda. Como ven, tenemos ya la parte que va para el cierre remallada, ¿sí? Que también pueden poner un zigzag. Esto es para que ya quede con la terminación hecha. Y también planchamos hacia adentro, justo por donde están los piquetes que están en el molde, que están acá arriba y acá abajo, en ambos lados. Así que lo tenemos así hacia adentro. El cierre, como ven, es desmontable, ¿ven? Porque si no, no se puede poner, ya que es una pieza que se abre. Lo tenemos así posicionado y vamos a colocar de esta manera por encima de la cinta del cierre el doblez. Vamos a dejar un margen que va a ser el margen del piquete que está acá abajo, porque esto después va doblado hacia adentro. Así que dejamos este margen, que son 2 centímetros aproximadamente, y vamos a ponerle alfileres por acá. Ahora lo vamos a hilvanar y lo vamos a coser por el borde, por acá, con un pie para cierres convencional. Muy bien, una vez que cosimos de un lado, vamos a coser del otro lado de la misma manera. Así que vamos a poner por encima, vamos a ubicar los alfileres por acá y lo cosemos con el pie para cremalleras. Ya tenemos el cierre cosido y ahora lo que vamos a hacer es superponer por derechos, así, el delantero y la espalda, y vamos a ubicar los piquetes y coser los costados. Así que comenzamos a poner alfileres.
Ahora ya podemos hilvanar y también podríamos, si es para nosotros, probarlo para ver cuánto tomar, si tomamos 1 centímetro o un poquito más, o si dejamos un poquito más holgado. Vamos a coser la vista del centro delantero con las vistas de los costados delanteros, que son estas dos de acá. Así que tenemos esta que se corta por 1, esta que se corta por 2 de manera espejada. Como ven acá hay 2 piquetes justo en ambos moldes y lo que vamos a hacer es hacerlos coincidir. Así que los colocamos de esta manera, enfrentando los derechos y vamos a coser por acá. Y de este lado hacemos lo mismo. Cosemos entonces en ambos lados. Vamos a coser la parte de las vistas de espalda con la delantera. Esta es la vista de espalda que se corta por 2 de manera espejada, como ven. La parte que tiene el piquecito acá arriba, un piquetito, es la que va hacia la parte del cierre, hacia el centro de espalda. Así que vamos a coser por el otro lado. Superponemos así como está por derechos y vamos a poner alfileres por acá. Así que cosemos por acá. Vamos a coser las vistas ya anudadas como están a toda la pieza, al delantero y a la espalda. Comenzamos ubicando el delantero con las costuras, ven que están acá, que coinciden con las costuras del delantero. Seguimos hacia los lados, vamos a buscar la costura del centro del costado, que es esta de acá, la del medio, y la vamos a hacer coincidir con la costura esta de la vista. Cuando llegamos a la parte del cierre hacemos esto, hacemos coincidir el piquete que está acá en la vista con los dientes del cierre a esa misma altura y vamos a doblar la vista, la giramos hacia adentro, hacia el revés. Y acá vamos a poner alfiler. Porque vamos a coser por acá y una vez que lo cosamos y le damos vuelta va a quedar la terminación bien de la vista. Y vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Una vez que tenemos todo acomodado, lo cosemos con una costura recta y después lo planchamos. Una vez que lo cosimos, para facilitar que esta parte se vaya para adentro, la vista quede así, volcada hacia adentro y no se vea, lo que podemos hacer es un pespunte, que es una costurita recta por acá, por encima de la vista, tomando el excedente que quede hacia arriba, ¿ven? O sea, queda el excedente por acá, ahí, y nosotros vamos a hacer la costurita por acá, por todo el contorno. Vamos a colocar las ballenas o barbas en la espalda. Esta parte es opcional, si quieren pueden ponérselo, depende también de la tela, si necesita que tenga un poco más de rigidez, es preferible que lo pongan. Acá yo tengo unas, ven, estas se compran por metro y se recortan con la cantidad que se necesita para cada prenda. Lo que podemos hacer es dos cosas. Si dejaron bastante margen de costura acá, si dejaron más de 1 centímetro o 1 centímetro justo y llegan a coser justo acá en el borde, así, una costura en el borde y pasa su ballena por acá, perfecto, pueden hacerlo más simple de esa manera, ¿sí? Haciendo un canal simple. Si no, lo que se puede hacer, que tampoco es muy complicado, es coser una cinta. La cinta puede ser, bueno, yo en este caso elegí esta de raso, que es al 10, puede ser también cualquier otro tipo de cinta que sea de poliéster o alguna que les combina con la prenda, siempre y cuando sea plana. Lo que hacemos es esto, colocarla justo por encima de la costura, por ahí. La costura queda, como ven, del lado de afuera, queda justo en el centro, en el medio de la cinta. Y vamos a poner alfileres para coserla por los bordes. Es preferible que esto lo hilvanen de ambos lados para que se quede fija, quede bien centrada la cinta y también para poder coserlo desde la parte del derecho. Así se aseguran de que quedan las líneas, los puntos rectos y bien paralelos a la costura principal. Y vamos a hacer
Bueno, esto en la costura de espalda y también en la otra costura de la espalda, que es esta de acá. Hecho el canal, vamos a pasar la ballena o barba. Vamos a cortarlo un poquito antes, así que saco un poquito porque esto después lo tenemos que coser. Tenemos que coser la parte de abajo. Y ahí queda. Vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Vamos a hacer la terminación de la basta, ¿sí? Que es el último paso. Como ven, lo que hacemos primero es pasarle un zigzag o un remallado para que no se deshilache, y después vamos a doblar por piquetes, así, y lo vamos a planchar primero para facilitar la costura. Una vez que lo tenemos así planchado, directamente podemos ir a máquina o seguir poniendo alfileres por todo la basta. Y después le hacemos un pespunte recto de un lado a otro. Y con eso terminamos. Y eso es todo, amigas, lo hemos terminado. Así que si quieren hacerlo pueden conseguir el molde en la web de Unicosé. Es el MTop 1201. Cualquier duda o comentario nos pueden dejar abajo y síganos en nuestras redes sociales. Y suscríbanse al canal de YouTube para ver más videos tutoriales. Porque con Unicosé, coser es fácil.